Muy bienvenidos a 101 formas de amar tu cuerpo y tu alma. Mi nombre es Alma González y hoy los quiero saludar porque, bueno, pues es viernes ya, mañana está divino el día y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que a mí me gusta mucho y que me ha ayudado en tiempos difíciles, en tiempos no difíciles y básicamente me ha acompañado desde que tengo 15 años de manera como más consciente y más constante. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra escrita. A lo mejor muchos se preguntarán esto, qué tendría que ver con amar tu cuerpo. Pues básicamente tiene que ver con todo, porque a través de las palabras nosotros podemos expresar todo lo que está en nuestra mente y muchas veces a través de las palabras y del gesto de sentarte a escribir con tu mano, acomoda todo lo que a veces traemos aquí en la mente. Así es que, y eso, bueno, se manifiesta a través de una forma o una forma de moldear tu cuerpo. Así es que va a estar muy interesante y hoy tenemos una invitada de lujo. Se llama Alejandra Flores, ella es periodista, es escritora, tiene un laboratorio, como ella le llama, muy bonito que se llama La Casa del Árbol. Y bueno, yo la conozco a través justamente de este proyecto de la Casa del Árbol, en un momento que tiene que cerrar debido a la situación que hoy estamos viviendo. Y bueno, la he acompañado a través de sus palabras, de cómo ha vivido todo este proceso y recientemente, bueno, ya abrió en otro lugar el mismo proyecto y bueno, yo alcanzo a ver en ella como mucha resiliencia, como estas ganas de seguir con el propósito. Y bueno, es por eso que la invito y bueno, pues te agradezco muchísimo, Ale, que estés hoy acompañándonos en 101 formas de amar tu cuerpo y tu alma, porque este programa es para inspirar a la gente a través de las historias de otras personas, de cómo han llegado a amarse, a cuidarse, a salir adelante ante los desafíos que cada quien va teniendo en la vida. Estoy segura que tu historia va a ser muy inspiradora para muchas de las personas, porque eso ha sido para mí durante este periodo, estos 4 meses ya. Así es que bienvenida y bueno, este es tu espacio. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias, muy honrada. Sí, me gusta mucho lo que dices de principio. Este contacto con la palabra escrita finalmente tiene un poder sanador y reestructurador. Genera, cuando nosotros nos sentamos a escribir con toda intención, pues es una claridad en el pensamiento. Muchas veces cuando escribimos, sobre todo cuando estamos pasando por un desafío emocional, que generalmente es lo que nos lleva al cuaderno, estamos muy confundidos. Necesitamos entonces de que la palabra asiente las ideas, que recoloque el alma y el corazón, que le dé valor a lo que tiene valor y eventualmente lo que no lo tiene ocupará el lugar que le corresponde. Pero eso no lo sabemos cuando estamos ofuscados o cuando estamos temerosos o cuando vamos a iniciar un proyecto. Entonces, la palabra escrita se convierte en un aliado para formular de una mejor manera esa intención, esa idea, ese proyecto, ese sueño. Entonces, sí, la palabra escrita tiene muchos poderes. El poder de recolocarnos, de reestructurar nuestro pensamiento, de hacernos tener un contacto profundo con quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos. Y al final de cuentas termina eso sanando nuestro corazón, sanando nuestro cuerpo, sanando nuestra alma. Yo creo en el poder de la palabra como un acto que al nombrar crea. Y una cosa es decir, y pareciera que las palabras se las lleva el viento, pero no se las lleva, se quedan. Generan una impronta, generan una cicatriz, generan una peca, una mancha, una presencia. Entonces, creo en el poder de la palabra como algo que no sabemos, porque de pronto pues, a nadie se le ocurre decirnos que depende de lo que digamos es lo que creamos.
Entonces, creo que esto ha sido un descubrimiento muy reciente de mi parte, con todo y que he escrito toda mi vida, así como tú contabas hace un rato, desde los 9 años a mí me regalaron un diario y ese diario me conectó conmigo misma, pero no lo sabía. No sabía qué tan profundo, qué tan sanador, qué herramienta tan vital había yo recibido sin que fuese la intención incluso de quien me lo regaló. Vaya, esto ha sido un descubrimiento que llega con los años, con el tiempo, con la madurez y también con estas aperturas, porque creo que lo que está sucediendo también en estos tiempos es que nos estamos dando cuenta de cuáles pueden ser nuestras herramientas esenciales para caminar de una manera más cierta, más segura, más en paz. Entonces, regreso, no tenía yo claridad sobre el poder de esta palabra al nombrarnos, sino hasta que te pones a pensar de una manera más profunda en qué es lo que estás nombrando, cómo te llamas a ti mismo, qué te dices cuando estás frente al espejo y cuando escribes, de qué manera te estás reflejando, de qué clase de historias estás hablando. Y no para juzgarte, ni para lastimarte, ni para herirte, sino solamente para escanearte, porque muchas veces ni siquiera sabes qué es lo que traes. Hasta que llega la hoja en blanco, se manifiesta de una manera y después con todo tu amor revisas, te lees, te relees y descubres que hay ahí algunos aspectos que se están manifestando de ciertas formas. Creo que también una de las cosas que he aprendido con el tema de la palabra escrita, con los muchos talleres de escritura creativa que también imparto, es que tenemos que entrar a ella sin juicio, sin que le pongamos un adjetivo calificativo, porque muchas veces el adjetivo que utilizamos es descalificativo, ¿sí? Es que está mal, es que no me va a salir, o no me salió, está feo. Esas cosas se quedan ahí como si fueran unas instrucciones. Entonces creo que el aprender a nombrarnos de una forma distinta puede transformar no solamente nuestra mirada y nuestra manera de caminar a la vida en paz o, o, o de tenemos a nosotros sentimos, abrir nombre, las palabras es lo que está detrás de nosotros. Así que sí, creo en el poder de la palabra. La palabra tiene un poder transformador y así como nos puede colocar en el nivel más alto, también nos puede derrumbar. Y eso lo tenemos claro porque muchas veces nos han herido con palabras y no han sido solamente actos. Es más, a veces los actos los podemos pasar por alto, pero si alguien nos dijo algo hiriente, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos como si fuera una verdad. Entonces el poder de las palabras es muy grande. Así es, el poder de las palabras. Me gustó muchísimo el título cuando lo propusiste porque para mí también tiene un significado impresionante las palabras, ¿no? Yo le platicaba hacia grandes rasgos que desde los 15 años también tengo un diario y bueno, es padrísimo ver también cómo evolucionas, ¿no? Ya tengo como 5 volúmenes de diarios, alguna vez no sé qué voy a hacer con ellos, pero bueno, de cómo estaba escribiendo a los 15 años a cómo hoy escribo, bueno, se ve un poquito la diferencia, pero lo que ha sucedido es que tuve un periodo bastante difícil, se podría llamar así. Fueron 2 años como muy, muy complicados, de mucha desestructura. Tú mencionabas algo como de esta desestructura. Y en esta desestructura, te lo juro que lo único que podía hacer, no me preguntes por qué, pero era lo único que mi cuerpo me pedía, era irme a sentar en un café desde las 8 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde a escribir. O sea, escribir en mi diario. Era lo único, no tenía muchas ganas de otras cosas más que de eso, ¿no? Y ya a lo mejor escribía, pues no sé, a veces hacía algunos textos, algunas veces escribía pues otro tipo como de cosas y bueno, ya es una costumbre que se ha quedado en mí
Y básicamente eso es lo que yo veo que me ha llevado a esta parte como de sanación, ¿sabes? Fue como la herramienta que utilicé de manera inconsciente y muchas veces sin querer para poder estar hoy aquí sanada y bueno, fue a través justamente de incorporar toda esta parte como de la escritura a mi vida, ¿no? Esta parte de la escritura me salvó, me sanó. Entonces, sí, claro que creo en esto que tú estás diciendo del poder de las palabras. El poder es impresionante, ya sea para construir o ya sea para destruir. Así es que a mí me gustaría, vamos a dar un minutito nada más. Listo. A mí me gustaría saber, Ale, estaba nada más retomando tantito, decía que claro, que las palabras tienen un poder impresionante para construir o también para destruir, ¿no? Y a mí me gustaría saber, y esta es una pregunta que siempre hago en el programa a los invitados, porque cada uno elige el tema que asocia como a la semántica de ama tu cuerpo. Entonces, a mí me gustaría saber qué fue lo que nació en ti o qué te impulsó a querer platicarnos hoy aquí sobre este tema, cómo se asocia al amor por ti misma, cómo se asocia a esta parte de ama tu cuerpo, ¿no? Y tu alma, tu ser y tu todo. Bueno, pues tiene que ver con mi día a día. Yo vivo de la palabra, vivo de escribir y de nombrar, de darle la voz a quien no lo tiene y de encontrar mi propia voz a partir de la palabra. Como periodista cultural me he encontrado con muchísimas almas creativas, curiosas, que proponen, que están creando a partir de sus diferentes materiales, que pueden ser la pintura, la música, la escultura, la danza. Y entonces me encuentro con que esos seres tienen eso, un medio de expresión. El mío es la palabra. La forma en que yo encontré de conectar con mi propio ser y hacer conexión con los otros es a partir de la palabra escrita. Entonces, para mí es una herramienta de todos los días. No hay un solo día de mi existencia que no escriba. Y no solamente lo que me atraviesa por el pecho, sino que además es una herramienta de creatividad. Es decir, no solamente hago registro de hechos, de lo que le ocurre a otros o de lo que me ocurre a mí a partir de los géneros periodísticos, sino que también me involucro con la poesía, con el cuento, con la novela, con esta ficción que de alguna manera también nos hace mirar y construir mundos distintos, pero que al mismo tiempo son nuestros, ¿no? Son reales. Pareciera que están en la imaginación solamente, pero cuando tú te pones a escribir, logras eso, una conexión con algo que está no solamente dentro de ti, sino que hace conexión con el otro. Yo siempre hablo de que la palabra escrita tiene dos verdades. Una que está en la superficie y que todo el mundo aplaude y que todo el mundo agradece y reconoce. Y una verdad un poco más abajo, más profunda, que es una verdad verdadera, que es el verdadero motivo que te mueve a hacer las cosas y que no es tan popular, que no se lleva los aplausos, pero que es muy importante que tú descubras y que sepas cuál es tu motivación. Entonces, a mí me preguntaban, por ejemplo, que por qué quería ser periodista cuando era niña. Desde los 8 años quise ser periodista. Y entonces yo decía, porque le quiero dar la voz a quienes no lo tienen, ¿no? Porque eh, quisiera yo estar como en los diferentes oficios. Si no puedo ser un bombero, cuando entrevisto a un bombero, puedo ser un bombero. Cuando entrevisto a un médico, puedo ser un médico. Y así, ¿no? Y entonces yo me contaba esas cosas y decía esas respuestas porque pues en realidad tenían un sentido, eran verdad, pero la verdad verdadera
es que yo quería ser periodista porque no quería que nadie me mandara. Ok. Sí, pero eso no lo puedo decir porque no es tan popular. Pero la verdad es porque me gusta hacer el trabajo sola, porque no sabía trabajar en equipo. Ahora sí, ya lo trabajé, ya empiezo a trabajar en equipo, ya estamos en otro lugar. Pero la verdad verdadera detrás de mi búsqueda de hacer periodismo era que yo podía moverme sola y no tenía que tener muletas para caminar, entrevistar, hablar, fotografiar o filmar a quien yo quisiera. Entonces, hay una verdad, pero también hay una verdad más profunda, más verdadera. ¿Qué ocurre? Que con la palabra tú puedes descubrir esas verdades, nombrarlas, reconocerlas y también, por autocuidado, guardártelas, guardarte esa información que es íntima, personal, que te autoprotege, pero que te da también claridad. Si tú no sabes cuál es tu verdad verdadera, probablemente siempre estés caminando en la superficie y no logres hacer que esa palabra juegue a tu favor y no en tu contra. Entonces, ese es el tema que me atraviesa desde todos los ángulos. Por eso es que yo, cuando me invitas, me digo, pues es que de qué voy a hablar si no es de la palabra, y particularmente de la palabra escrita, que es lo que ejercito todos los días y que me conecta con los otros. Siempre he pensado que pues las personas tenemos un propósito y que es muy complicado a veces llegar a saber cuál es el propósito de uno en la vida, ¿no? Así como, y de verdad voy a saber, tengo solo uno, o sea, no puedo tener muchos. Y recuerdo que hace, no sé, unos 3 años, alguien me dijo, bueno, si tuvieras un hashtag, ¿cuál sería? Y entonces, pues, lo pensé, y me encontré con hashtag empodero personas creativas. A partir de la palabra, a partir de mis entrevistas, a partir de mis acompañamientos, de mis consultorías, de las asesorías. A mí lo que me importa es que las personas que estén a mi alrededor estén seguras de sí mismas, que no duden de sus potenciales, de sus talentos, de sus caminos, porque la duda, y eso también me lo contaron por ahí, dicen, es el bien más preciado de los demonios, ¿no? Tú cuando dudas, todo aquello que habías construido se cae. Y me contaron una historia que me gustaría como también contarte, Sí. donde se supone que el diablo anda queriendo deshacerse de todo. Como, ya sabes, vamos a renovarnos, ¿no? Y entonces se va a la calle, se viste de mercader, llega al mercado y pone todos sus pecados a la venta. Algunos los regala, algunos los malbarata y se va deshaciendo de todos, absolutamente todos los pecados. Cuando llega un personaje ahí a comprarle cosas, dice, ay, pues me quiero llevar este y este y ese. Oiga, ¿y qué tiene ahí en esa cajita? Ah, no, en esta cajita no la vendo. Ah, caray, ¿por qué? No, esta es la más preciada. Bueno, está bien. Y entonces le compra, pero regresa. Oiga, es que yo quiero saber qué es lo que tiene en esa caja. Se lo compro. O sea, le doy toda mi fortuna, pero quiero comprarle esa caja. Y el demonio le dice, no es posible. Le voy a decir por qué. Porque me puedo deshacer de todos estos pecados, pero lo que tengo aquí los genera de nueva cuenta. ¿Qué tengo en esta caja? La duda. La duda genera soberbia, la duda genera gula, la duda genera todos los pecados. Entonces, eh, después de que me contaron esta historia, cada vez que yo dudo, tengo que hacer un alto y renombrar lo que estoy sintiendo, pensando, generando, para que vuelva a sentarse mi alma y me permita dar un paso. Complicado.
no es una receta secreta. La tiene que vivir cada persona como le toca vivir, pero la palabra se convierte en una herramienta. Me ha tocado, por fortuna, acompañar muchas almas que han encontrado a partir de la palabra escrita una herramienta de vida. Y creo que más allá de si las personas publican un libro, más allá de si se convierten en escritores o ganan un premio, que también lo han hecho y también los han ganado, yo me quedo con que las personas sean dueñas de su propia voz, porque también cuando escribimos encontramos que estamos repitiendo las palabras que otros sembraron en nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros. ¿Cuál es nuestra voz? Esa creo que es la tarea principal. Me gusta lo que mencionas y quiero rescatar dos cosas con las que sueno mucho, porque uno es que sí, a través de que cada quien nos conectamos de diferente manera con diferentes pues, expresiones o tipo de expresión. Unos son con la palabra, otros con la música, o con el baile pero algo que me gusta mucho que mencionas es que a través justamente de estas expresiones es que encontramos nuestra voz, ¿no? Y yo hablo mucho de la voz, no en el sentido de la voz que uno tiene, el tono, la melodía, o si estás afónica o no afónica, ¿no? Sino de esta capacidad de poder expresar, como tú bien dices, tus verdades ocultas, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene que saber todas tus verdades como más profundas, esas son tuyas. Ahí quiero decir que es importantísimo, eso sí, ¿no? Hacerlas conscientes tú para ti, para que sean como de provecho y las puedas potenciar. Pero muchas veces estas verdades ocultas son las que nos hacen dudar, las que nos hacen como restringirnos o limitarnos a brillar, ¿no? Eh, bueno, una de las cosas que más justamente he trabajado en Ama tu Cuerpo ha sido mi confianza y ha sido como expresar mi voz, ¿no? Todo lo que pienso, todo lo que siento, como sin duda a que si a la gente le va a agradar o no le va a agradar, porque al final todos tenemos una voz y ese es parte de nuestro rol en esta tierra, ¿no? O sea, que yo esté expresando a lo mejor el amor de mí misma a través de una plataforma que se llama Ama tu Cuerpo no es más o menos importante a lo mejor que otra plataforma también, ¿no? O la gente que lo está expresando a través, por ejemplo, de la pintura o lo que sea. Lo que quiero decir es que encuentres este medio, esta herramienta de expresión para poder alzar tu voz, o sea, como para decir y colocarte, ¿sabes? Es algo impresionante y es algo que, por ejemplo, en mi caso también se dio a partir como de la escritura, ¿no? Te decía que me iba a escribir 4 horas, que no sé, o sea, a veces, y esto es un ejercicio que yo hago mucho, por ejemplo, cuando me siento muy, muy, muy saturada o ya desbordada, lo único que hago es sentarme y escribir palabras que se me vienen como a la mente, como si fuera una lluvia de ideas, ¿no? Pero bueno, es a través de estos pequeños como pasajes que bien mencionas, que van como construyendo tu esencia, tu tono, lo que quieres decir, que a través de estas palabras se puede apreciar, como tú decías, todas estas enseñanzas, aprendizajes que traemos. Es como, ¿sabes? Es como si pudieras sacar la esencia de la persona y colocarla a través de un texto escrito, ¿no? Entonces, se me hace importantísimo porque muchos de los problemas, por ejemplo, que trabajamos en Ama tu Cuerpo, tienen que ver por la falta de voz, porque no podemos expresar lo que vinimos a expresar y lo que queremos expresar por temor, por duda, por lo que sea. Entonces, me parece maravilloso que a través de la escritura, pues algunas personas podamos alzar nuestra voz, ¿no? Y bueno, quería como agarrar eso que dijiste porque se me hace increíble. Fíjate que dentro de las historias recientes que están escribiendo nuestros compañeros de letras en los talleres que impartimos, apareció un capítulo de una novela que se llama Silencio. Durante este capítulo, nuestra compañera se dio cuenta de que se llamaba así porque toda su vida había guardado silencio, porque toda su vida la habían callado.
porque toda su vida había estado a la espera de una escucha que no había llegado. Entonces, cuando ella lo manifiesta de esa forma, nos damos cuenta de que no solo ella, somos, y quiero aquí, ahora sí, sé que es de todas y todos, pero particularmente las mujeres hemos sido calladas. Cállate, no te metas. Calladita te ves más bonita. Con eso se dice todo. Entonces, sí es un trabajo que tenemos que hacer. Es un tema que requiere de nuestra atención, que requiere de nuestra intención, porque a veces ni siquiera sabemos que lo necesitamos. O sea, estamos tan acostumbrados a guardar silencio, a caminar por la vida sin tener conversaciones profundas con nadie. O sea, yo me pregunto, bueno, es muy bueno cuando tienes amigos y charlas y dices, pero las conversaciones generalmente se quedan en la superficie. No profundizamos. No le preguntamos a la persona realmente cómo está su corazón. Y la persona tampoco te pregunta, te responde, perdón, ¿cómo está? Siempre, ¿cómo estás? Estoy bien. Y esa es como la respuesta. Pero no profundizamos en las conversaciones. Entonces, escribir también es una manera de encontrar una escucha que sí te va a escuchar, o sea, tú mismo, ¿no? Y encontrar a partir de la palabra escrita otros interlocutores. Porque resulta que cuando tú compartes lo que escribes, también generas una conexión y un pretexto para comunicarte y para escuchar y para decir y para nombrar y para construir en colectivo. Yo creo en los talleres literarios de una manera así como rotunda, porque he visto cómo las personas cambiamos cuando estamos solas y cuando estamos acompañadas. Y algo que nos dicen de manera permanente en nuestros talleres es, bueno, ¿para qué quiero un taller? O sea, mejor darme una asesoría personalizada y así avanzo en mi proyecto. ¿Para qué quiero un taller si ya sé escribir? Nada más quiero que me revises mis textos. Y entonces yo argumento que con un taller tú estás validando de manera permanente eso que escribes. Encuentras en los otros un eco, una mirada, una respuesta, una atención. Y tienes un lector ahí listo para leerlo respecto de lo que provocó eso que tú escribiste. Y además tienes retroalimentación inmediata, porque lees y de inmediato los que participan están ahí para decirte qué les hiciste pensar, qué les hiciste sentir y qué errores o qué áreas de oportunidad tienen tus textos para que los retrabajes. Entonces, creo que los talleres generan además un acompañamiento que va más allá de lo que escribes, va más allá de validar el texto, nos está generando redes de contención. Muchas veces dicen que mis talleres son algo así como la ouija literaria, porque quién sabe qué cosas salen ahí, ¿no? Y también dicen que es la hora de la terapia grupal, porque finalmente somos seres humanos que necesitamos de compañía, pero una compañía que se alinee con nuestros propósitos. Muchas veces escribimos, pero somos el único que escribe de nuestra familia. Y cuando platicamos que escribimos, todos nos ven como bichos raros, ¿no? A nadie le importa o no le interesa o no sabe, simplemente no sabe, o no sé, quitemos los calificativos, simplemente no están en la misma sintonía. Un taller lo que te permite es justo eso, conectar con otros y generar un grupo de acompañamiento que no es para siempre, pero que puede ser para siempre en la medida en que tú conectas con el otro, se hacen buenos amigos. Nosotros tenemos en Librélula Editores, que es el proyecto uno de mis proyectos, además de La Casa del Árbol, que tenemos 8 años escribiendo juntos. Todas las semanas nos reunimos para escribir. Bueno, cuando nos podíamos ver presencialmente, también comíamos mucho y bebíamos más, ¿no? Y entonces la palabra se convierte en un pretexto para encontrarnos en los otros
a partir de lo que escribimos. Eso es importantísimo en el tema de amor a uno mismo, porque estas conexiones que tú mencionas son las que te nutren, ¿no? Ahorita estabas diciendo, bueno, cuando teníamos chance de reunirnos presencialmente estaba la comida, ¿no? Y mira, eso es parte como de las asociaciones que hacemos hace cuenta a los alimentos y a los alimentos sí como tales, pero también a los alimentos del espíritu y de tus emociones y de tu ser, ¿no? No sé, esta parte como de conectar con la gente, esta parte de alzar tu voz, esta parte de encontrar un propósito, de enfrentarte con la duda, yo me acuerdo mucho las primeras publicaciones que hacía en la página de Ama tu Cuerpo. Estaba yo, no sabes cómo dudosa, así de le pongo publicar, no le pongo publicar, y si le gusta a la gente, y si no le gusta, y si me equivoco, y si la redacción no es buena, y si no sé qué. Y fíjate cómo trabajé a través de la escritura un área, pues, que necesitaba yo desarrollar, ¿no? Con base a la confianza que yo necesitaba tener para decir, ¿sabes qué? Eso es mi voz. Entonces, por supuesto que con muchas personas voy a conectar y con otras personas no voy a conectar y no pasa nada, ¿no? Entonces, liberarme como de esta duda, de esta inseguridad, fue a través de la palabra. Y algo que me gusta muchísimo, que yo también propongo, bueno, casi en todos mis talleres y en todas mis sesiones, es escribir, ¿no? O sea, cuando hacemos un ejercicio, es muy fácil a lo mejor dialogar y hablarlo, pero la verdad es que yo trabajo mucho con la conciencia corporal y parte de esa conciencia corporal es escribirte una carta, es escribir tu plan a 10 años, es escribir, tengo un ejercicio que siento, que creo, que pienso, es escribirlo, porque a través como de, ¿sabes? La palabra tiene un poder, la escritura tiene un poder, pero creo que se potencia muchísimo y no sé si esto tiene que ver con parte del ejercicio que nos vas a platicar de a mano alzada, no lo conozco y a lo mejor no tiene nada que ver, pero para mí el escribir con la pluma en papel y eso a nivel neuronal es impresionante lo que hace, ¿no? Porque es como, sabes, ralentizar un poco el tiempo y entonces es acomodar, estructurar y visualizar aquí en el cuaderno lo que estás pensando, que eso que piensas crea un sentimiento y ese sentimiento crea una forma, por ejemplo, de cuerpo, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo también en todos los procesos de sanación, como una herramienta, escribir. Oye, ¿puedo escribir en una app? No, agarra tu pluma, agarra tu diario, siéntate y escribe, porque eso a nivel físico y de conciencia corporal tiene un potencial impresionante para cuando estamos hablando como de sanarnos o de reconciliarnos con nosotros mismos. Así es. Pienso, por ejemplo, en nuestra firma, no nuestra firma electrónica, sino nuestra firma. En nuestra firma de tinta sangre incluso, ¿no? Ahí está puesta una energía. Entonces, cuando se conecta nuestro cerebro con nuestra mano, recordemos que estamos haciendo motricidad fina. Y la motricidad fina atraviesa muchos aspectos de nuestra vida diaria. Cuando nosotros jugamos con nuestras manos y trabajamos con nuestras manos haciendo determinadas cosas, pues logramos eso, hacer una conexión particular, hacemos un trazo más significativo. La invitación es hacer siempre, sobre todo en este tema de las cosas más terapéuticas, pues son ejercicios siempre a mano alzada, es decir, a mano, ¿no? Si nosotros tenemos ya como costumbre escribir en el ordenador, tampoco pasa nada. El tema, digamos, ritualístico de escribir así, a mano alzada, con tu pluma y con tu cuaderno, pues le da también una conexión distinta. Si nosotros nos atrevemos a
a trabajar esto de una manera, comprometida, entonces creo que podríamos llegar a un lugar un poco más seguro, un poco más cierto. Si escribir a mano alzada nos provoca una conexión con nosotros mismos, también es porque estamos generando una historia, digamos como de memoria y de estructura mental. Cuando nosotros escribimos a mano alzada en un cuaderno, podemos regresar y rayonear y mirar nuestra propia caligrafía, que también la caligrafía está diciéndonos cosas. Cuando estamos en paz, no estamos escribiendo largo y demasiado extraño, ¿no? Sino que la palabra tiene un trazo diferente. Entonces, eso creo que muy importante que podamos generar pues esa conexión con nuestra letra, nuestra caligrafía, con lo que estamos nosotros escribiendo, ¿no? Y lo que estamos sintiendo con ello. Y que, bueno, además de ser, como ya dijimos, una herramienta de sanación y que puede ser una herramienta totalmente de autoconocimiento, porque tú, o sea, como tú dices, ¿no? Desde la presión que ponemos en la letra, la forma de la letra, o sea, hay muchísimas cosas a través de esta escritura que nosotros podemos como incorporar para conocernos, no nada más en nuestros pensamientos, sino también en nuestros estados de ánimo, ¿no? Pero también es como un juego, ¿no, Ale? Yo tengo como temporada, a veces escribo cosas muy pequeñas, a veces me sorprende, ¿no? Que me agarro el celular para poner un post a lo mejor en Ama tu cuerpo y yo no sé de dónde salen las palabras. Es más, ya hasta le pongo publicar, luego lo leo y digo, ay, yo escribí eso, me pasa a veces eso. Hay veces que no tengo nada que decir, ¿no? Y entonces como que por más que me siente a escribir, como que no surgen las palabras, ya dejé de pelearme con eso. También me doy esas pausas, esos silencios, porque también son necesarios para como inhalar, ¿no? Es momento como de absorber para después poderlas como... Pero fíjate que verme desde este lado, ¿no? En estas etapas distintas, es como un juego, o sea, me gusta mucho el ver, no sé, cuando hago algunas lecturas, ayer, hace 2 días, a una escritora también, y yo le decía, es que fue físicamente, pero la conocí a través de su libro, y le decía, es como haber sentado contigo a tomar un café sin que, bueno, básicamente tú pero, ¿sabes? Es como, no sé, se puede ocupar, ¿no? Parte como de la escritura y de la palabra también como un juego, ¿no? Una forma como de divertirte y de estar en bienestar y en armonía contigo. Sí, o sea, yo creo que cuando cuando somos pequeños jugamos y jugamos a trazar, jugamos a colorear, jugamos con esa motricidad fina que va de nuevo, ¿no? Si nosotros tenemos un lápiz en nuestra mano, esto también está generando como un recuerdo, como cuando íbamos a la escuela, como cuando coloreábamos de niños. ¿Por qué? Porque ya de adultos a veces es muy difícil que tomemos una pluma, si no es para hacer una lista de súper o para hacer algunas otras cosas, pero no para escribir. Entonces creo que eso también genera esta conexión con nuestra infancia y con lo divertido que son los juegos. Juegos como el basta, por ejemplo, ¿no? Donde, ay, vamos a poner palabras diferentes y entonces se convierte en eso, en un juego, la palabra como protagonista del juego. Cuando nosotros damos talleres de escritura, a través de diferentes ejercicios, estamos en realidad haciendo juegos literarios. Y creo que uno de nuestros talleres, que es el que pues, más años tiene, ya prácticamente tiene 10 años, no sé, sí, más o menos, bueno, desde el 2008, o sea, un poquito más, eh,
Uy, sí, no me había dado cuenta. No, Bueno, no es... yo decía, ay, como tiene como 8 años, no, más 5. Ay. Bueno, ese taller se llama El Abrelatas, herramienta para sacarnos la sopa. Y consiste en muchos ejercicios que son eso, juegos de palabras. Y a partir de los juegos es que surge también romper con la realidad, romper con las estructuras a las que estamos acostumbrados ya como adultos y entrar a la convención de, este es un juego, es divertido, vamos a entrarle, no duele y te vas a reír cuando termines de leer, ¿no? Cuando termines de escribir y cuando termines de leer. Entonces, hay juegos para trabajar palabras en forma desordenada. Hay un juego que me encanta, que ya es un poco más avanzado, no es de los primeros, pero es generar un texto en orden alfabético. Entonces, empiezas con la A, después la siguiente palabra tiene que empezar con la letra B, la siguiente palabra tiene que empezar con la letra C, y entonces es un reto que obviamente estás en busca de palabras. Se convierte en un juego, te diviertes, haces cosas que son distintas. Y eso también lo que genera es la sonrisa, ¿sí? Muchas veces decimos, vamos a escribir algo divertido, pero no nos sale. Es muy difícil hacer cosas divertidas, escribir cosas divertidas. Pero jugando, te encuentras con que es mucho más sencillo. Tenemos un ejercicio, por ejemplo, que tiene 3 personas, un cavernícola, un guerrero de la antigüedad y un extraterrestre. Y cada uno de ellos tiene que describir desde su, digamos, propia época y con sus propios recursos lo que es un avión, un lápiz y un despertador. Entonces, ¿cómo podría describir un extraterrestre un lápiz o un despertador o un avión? Tendrías que colocarte en el personaje y comenzar a escribir. Pero pensemos que eres un guerrero de la antigüedad. ¿Cómo describirías un despertador o un lápiz o un avión? Entonces, son cosas que no están en tu contexto cotidiano, pero que a partir de entrar en la convención, estimulas la creatividad. Este taller y los diferentes que tenemos, otro por ejemplo, se llama la tómbola literaria. Y todos los lunes de 7 a 9, 10 y media de la noche, porque a veces nos tardamos un poquito más, ponemos en la tómbola palabras. Cada quien lleva una palabra, la ponemos a votación, se elige una palabra y sobre esa palabra discernimos, conversamos, la tratamos de entender en toda su totalidad. Cómo sabe, cómo se ve, cómo luce, si fuera de un color, ¿de qué color sería? Y hacemos preguntas así, un poco extrañas, ¿no? Estuvimos trabajando, por ejemplo, este lunes con la palabra sincretismo. ¿Qué es sincretismo? No, pues es la unión de diferentes, en este caso pueden ser aspectos culturales que se unen y generan una síntesis. Bueno, y entonces cada quien va contando de qué manera se siente esa palabra. ¿La ha usado, no la ha usado? ¿La conoce, se desconoce? ¿Cómo la meterías en una historia? ¿De qué trataría una historia con la palabra sincretismo? Y entonces, quienes ya tienen un proyecto literario dicen, ya sé, puedo usar esta palabra en esta escena donde va a ocurrir esta cosa. Y entonces ya tenemos un detonador literario que nos permite escribir. En el caso, por ejemplo, del atelier de escritores, lo que hacemos es escribir historias rápidas, microcuentos o pies de historia. Hicimos este miércoles un ejercicio de observación. ¿Qué hay en tu entorno? Pero primero hay que entrar en modo escritor. Nosotros le llamamos modo lechuza. ¿Cómo se convierte uno en lechuza y en modo lechuza y en modo escritor? Bueno,
Primero hay que visualizar una lechuza. ¿Cómo es una lechuza? Pues es discreta, ¿no? Siempre está observando, tiene como un movimiento de cabeza de 360 grados, pero sin ruido, pues generalmente no la percibes. Bueno, un escritor es eso, sale a la vida y a la casa de historias y de palabras y de personajes, pero sin que los demás lo noten, ¿no? Y entonces yo puedo estar ahorita observando tus aretes y ya sé que tus aretes me van a servir para mi historia, porque mi personaje tiene unos que son iguales a los tuyos, ¿no? O que a lo mejor la manera en que dibujas tu ojo con ese delineado le va a servir a mi personaje. O que la manera en que sonríes y muestras los dientes le va a servir a otro, ¿sí? Pero estoy en mi modo escritor, en mi modo lechuza, observando y guardando en mi, digamos, en mi costalito todo lo que me va a servir para escribir. Entonces, si entramos en modo lechuza, observamos a nuestro alrededor, elegimos 3 objetos de lo que está en nuestro cotidiano y después lo observamos a profundidad, con toda atención. No solamente cómo se ve, sino cómo huele, cómo se siente, a qué sabe, ¿sí? Si le da una luz de un lado, si le da la luz del otro, cómo se siente la textura, todas esas cosas. Y escribimos. Ese es nuestro detonador. Fíjate que como parte de los procesos de Ama tu Cuerpo, que retomo lo que tú dijiste y voy a hilar con eso, es invitar a la gente a hacerse preguntas más profundas, ¿no? Como preguntas diferentes. Hay un pasaje que yo aprendí en teatro, muchas de las cosas que dices me gustan mucho porque, bueno, las hilo a las cosas que he aprendido en teatro, pero hubo una clase espectacular que tomé en el teatro y hablaba sobre hacerte preguntas, ¿no? Diferentes. Y entonces nos contaban de este pasaje de Einstein que está frente al lago haciendo, ya sabes, con estas piedras como estos patitos y cómo se forman las ondas como circulares. Y entonces él, en ese proceso, trataba de aventar la piedra y entonces se pregunta, ¿cómo debería yo de aventar esta piedra para que en vez de que sean ondas circulares, sean ondas cuadradas, ¿no? Entonces, pues intenta de maneras diferentes aventar la piedra y pues básicamente logrado cómo aventó la piedra, pero lo que quiero tomar de esto que provocas a través de los ejercicios o del juego en los talleres, es como hacerte preguntas diferentes, ¿no? Y entonces cuando estás en una desestructura o en un derrumbe total de emociones o cuando estás buscando una nueva forma como de construirte, este tipo como de cuestionamientos son básicos, ¿no? Y a lo mejor, pues es difícil como sentarte y preguntarte cosas profundas acerca de ti y pues estás viviendo un momento a lo mejor de mucho derrumbe, como que no tienes cabeza y no tienes cuerpo para sentarte a hacerte estas preguntas como complejas. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que encuentre cada quien su herramienta, ¿no? La encuentras a través de la escritura, de este tipo de talleres, por ejemplo, en Pateale, o si la encuentras a través del teatro, como yo la encontré ahí, o si la encuentras a través de la si la encuentras a través como de la charla con un amigo, pero háganse preguntas como diferentes, que vayan a buscar estos nuevos como dones o talentos a través de la creatividad, que bueno, solamente como abriéndote y teniendo la posición de hacer cosas diferentes, es como van a llegar las nuevas cosas diferentes. Entonces, en un proceso de sanación o, por ejemplo, en lo que trabajo de sobrepeso emocional, mucha gente está súper, ¿cómo decir?, peleada durante mucho tiempo con querer perder su peso, con no gustarse de manera física, con no amarse. Entonces, a través de estas herramientas pueden dar nuevas respuestas, así es que los invito a que se abran, ¿no? Si desde la escritura, pues que busquen otro tipo de herramientas que los puedan llevar como a estas nuevas formas. Ya voy a ir cerrando el programa, Ale,
siempre me gusta compartir dos cosas que yo aprendí de ti a través de esta plática. Me gustó mucho como la escalerita que hiciste, aquí la anoté, del poder de la palabra, ¿no? Como decías, a través de la palabra nos recolocamos, nos reestructuramos toda la parte como del pensamiento, hacemos un contacto profundo con nosotros mismos, que eso me parece importantísimo en la construcción del amor propio. Y bueno, eso nos lleva a sanarnos. Así que estas cuatro cosas o estos cuatro poderes que tiene la palabra es una de las cosas que me llevo y que me quedo de ti. Y bueno, que la otra es que todos tenemos un propósito y tenemos dos verdades, ¿no? Una como un poquito más superficial, una un poquito más profunda. Encuentra la manera de alzar tu voz, porque esa es la que te va a dar, encuentra como estas verdades un poco más profundas, hazlas conscientes, porque esas verdades son las que te potencian hacia alzar tu voz y que te llevan a cumplir como el propósito que tienes, que desde mi punto de vista no es uno, pueden ser muchos propósitos los que tenemos en esta vida, así es que hay que encontrarlos, ¿no? Hay que buscarlos, hay que y sabes qué, o sea, a veces como que yo hace tiempo decía, ay, ¿cuál será el propósito en mi vida? ¿Sabes? Como que te preguntas eso y fíjate que pues, a través de estar en contacto con la escritura, a través justo de este programa, ¿no? De 100 formas de amar tu cuerpo y tu alma, me llegó la idea, no me preguntes por qué, nada más actué, lo hice, punto final. Y he descubierto cosas en mí a través de pues de este programa, de esta existencia que es 101 formas, un pedacito del propósito de mi vida, ¿no? Que es conectar a la gente, inspirar, porque sí estoy segura que todos, o sea, que tu historia, todo lo que nos platicaste hoy, estoy segura que a alguien le va a ayudar a sentirse bien, a empezar a buscar su camino, o algo le sonó y eso detona en esta persona como un cambio de vida, un cambio de perspectiva. Así es que, bueno, eso es parte de un propósito que no se iba a responder sentada pensando qué es el propósito, ¿no? Sino que llega la idea, actúas y surge el propósito en sí mismo. Entonces me quedo con eso. Y bueno, ¿tienes una cosita más para compartir, un mensaje final para toda la gente que nos está viendo? Le quiero mandar un beso enorme a Rodrigo, a Güera Lazo, a Antonio y ahí que nos están acompañando y nos están viendo. ¿Quieres decir un último mensaje, Alex? Sí, claro. Pues primero agradecerte porque justo hace pues prácticamente un par de días decía que una de mis verdades verdaderas, que no son muy populares, es que yo comienzo con la literatura a partir de reconocer que durante muchos años le había dado la voz a partir de mi ejercicio periodístico a muchas personas, que me había convertido en su traductor, pero que a mí nadie me preguntaba qué era lo que yo pensaba, qué era lo que yo sentía. Yo escuchaba y traducía y comunicaba lo que otros pensaban, decían, sentían, creían, pero en ningún momento sentía que yo podía tener un espacio para expresar lo que a mí me importaba. Y entonces decía, es que a mí nadie me entrevista. Y lo decía molesta. Entonces, generosamente, muchas personas de las que me escucharon dijeron, no te preocupes, nosotros te vamos a entrevistar, ¿no? Entonces, por eso estoy muy agradecida, porque de alguna manera es algo que sí necesitaba yo, Alejandra Flores, como persona, sentir que a alguien le importaba lo que yo pensaba, decía, sentía, lo que yo sé, lo que yo puedo compartir. Y entonces estoy profundamente agradecida con la posibilidad que me das de compartir un poquito de lo que yo soy. Y pues eso, con mucha gratitud, me siento muy honrada también, porque a pesar de que no nos conocemos personalmente y que no solamente nos hemos encontrado a partir de las redes y de lo que nosotros podemos, digamos, compartir en este escenario público íntimo, pues eso, no había una conexión más allá. Hoy siento que estamos más conectadas, que tenemos un mismo propósito y que podemos hacer alianzas para que muchos más puedan estar alineados también a su propio propósito.
Entonces, pues eso, dar las gracias y también, digamos, puntualizar algo que me parece muy importante. Cuando nosotros escribimos, lo estamos haciendo también con muchas debilidades, es decir, debilidades de lenguaje y debilidades de pensamiento, porque tampoco es que haya alguien que nos haya enseñado a estructurar nuestras ideas. Aunque hayamos pasado por la primaria y sepamos lo que es un sujeto, verbo y predicado, a veces se nos olvida cómo se genera una conjunción, cómo se genera una conjugación de un verbo. Es decir, esa estructura es fundamental. Solo hay que recordarla porque ya la sabemos. Pero si asistes a un taller, si de pronto comparas tu escritura con lo que un gran escritor hace, entonces te das cuenta de que tiene ciertas adolescencias. Si uno quiere formar músculo, bueno, pues vaya, hace pesas, ¿no? Si uno quiere estar alineado en el alma, pues genera una rutina y un ritual espiritual. Si uno quiere escribir con claridad, con precisión, con creatividad, con originalidad, lo más recomendable es que se tome un taller. Entonces, pues muy agradecida por que nos hayas permitido compartir lo que sabemos y también muy agradecida porque podamos hacer este comercial y digamos, si necesitan ayuda, estamos como Librélula Editores en la Casa del Árbol para servirles. Tenemos actividades todos los lunes, miércoles, sábados y tenemos también un taller los martes y los jueves que está arrancando y que creemos que puede ser de utilidad para quienes quieren iniciarse con las letras o bien continuar un proyecto literario. Así que, de nuevo, muchas gracias, muy agradecida y muy honrada con todo. Muy bien, Ale, pues me encanta, sin querer, porque yo no había escuchado que querías ser entrevistada. Mira, sin querer. A lo mejor sí escuché en otra frecuencia y bueno, por eso surgió la invitación. Así es que qué bueno, me da mucho gusto y por supuesto que espero que no sea la primera vez que vengas a platicarnos porque sí estoy totalmente convencida que a través de la escritura, porque yo lo he vivido, y por eso no tiene que ser para todos, pero es una herramienta para sanar y es una herramienta que ahorita me permite en estos momentos complicados a veces que vivimos, ¿no? Como no desbordarme, sino a través de escribir, bueno, yo me vacío para esta inhalación de nuevas cosas y no desbordamientos. Así es que yo los invito a que te busque toda la gente que quiere a través de la palabra, pues hacer este tipo como de ejercicios y de sanaciones, o solamente porque quiere aprender a escribir o tener un poco como más de creatividad. ¿En dónde te pueden encontrar, Ale? Todos estos talleres y todo eso, ¿tienes alguna página web? ¿En dónde? ¿En Facebook? ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar como Alejandra Flores, así tal cual en Facebook. Está seguramente ya en la etiqueta aparecerá por ahí. Pero también tenemos un proyecto que se llama Librélula Editores. Pueden teclear Librélula como de libre y Lula, Librélula. Y tenemos obviamente la página de La Casa del Árbol. Si lo pueden buscar así o lo pueden buscar como @coworking Cancún, porque somos eso, un coworking creativo y un laboratorio de artes en el que también tienen cabida otros proyectos de fotografía, de cine, de expresión corporal. Tendremos muy pronto de dibujo, de diferentes actividades. Entonces, pues ahí es en donde nos pueden encontrar. No solamente lo que nosotros hacemos como, digamos, en la parte de escritura, sino también otros talentosos que están compartiendo en este trabajo colaborativo en el que también creemos y que también impulsamos, pues como sede la Casa del Árbol. Así que bueno, pues ahí están, de alguna manera, si nos buscan, como dice por ahí un periódico, nos encuentran. Me parece muy bien. Yo también los quiero invitar a que busquen y me encuentren en www.amatucuerpo.com.mx. El próximo jueves 30
julio voy a tener una masterclass. Vamos a hablar de 5 tips para reducir la ansiedad por comer y bajar de peso. Y el 3 de agosto, del 3 al 7, empezamos con el reto de Adiós Kilos con Amor. Es una semana, todos los días te doy un reto físico, uno emocional, uno mental. Y tenemos una clase en vivo para entender cuáles son estas causas que nos llevan a tener sobrepeso, cuál es esta estructura de pensamiento que no nos permite hacernos o liberarnos de los kilos que tenemos, porque creemos que tenemos los demás. Y es como dice Alejandra, ¿no? Es como una red de contención la que se empieza a hacer, porque muchas de las cosas que a una persona le está sucediendo, quizá a ti ya te pasó y ya lo superaste, y en este compartir y en esta interacción, pues podemos todos contenernos y apoyarnos. Así es que va a empezar el reto del 3 al 7. Visiten la página, inscríbanse, está padrísimo. Y bueno, invitarlos el próximo miércoles igual a otro programa de 101 formas de amar tu cuerpo y tu alma. Agradecerles a todos los que nos estaban acompañando o nos están acompañando en vivo, a todos los que nos ven después. Y bueno, invitarlos a participar, porque estoy segura que así como la historia de Ale, hay muchas historias que vale la pena contarse porque pueden inspirar en el camino de amarnos, cuidarnos, respetarnos, no nada más a nivel físico y corporal, sino también a nivel emocional, mental y espiritual. Así es que para eso es este programa. Y bueno, pues nada más, mandarles un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Bye.